entrada abierta. Es decir, entra y sale fluido a través del equipo. Lo primero que hay que tener claro es que obviamente nosotros estudiamos los equipos para no estar en funcionamiento. El equipo detenido es puro firme. Pero la idea es cómo, en qué tipo de funcionamiento. Bueno, para nosotros hablamos de régimen permanente o de flujo estacionario. Eso es lo que los operadores en la planta dicen: jefe, no se preocupe, el equipo está trabajando parejito. Y uno como ingeniero entiende flujo estacionario o régimen permanente. ¿Qué es lo que pasa? Es que hay tres características que se cumplen cuando el equipo está funcionando de esta manera. Primero, es que la masa por unidad de tiempo que entra al sistema es constante e igual a la que sale. Es decir, si estamos hablando de una caldera, por ejemplo, si entran 10 kilos por hora de agua, por dar un valor, tienen que salir los mismos 10 kilos por hora. Porque si entra más que lo que sale, si entran 10 y salen 8, significa que se están acumulando 2 adentro. Y va a llegar un momento en que eso va a reventar. Entonces, y así, esta es una propiedad muy importante o característica importante del régimen permanente. Lo mismo respecto de la energía. Las energías que entran al equipo, al sistema, la suma de todas ellas, ¿cierto?, ya sean acumulados de transferencia, deben ser igual a la suma de todas las que salen. O dicho de otra manera, no hay acumulación ni disminución de energía en el interior del equipo. La energía no puede estar acumulándose internamente, ¿cierto? Así que la suma de todas las que entran tiene que ser igual a la suma de todas las que salen. Y finalmente, y yo diría que esta es bueno, todas son importantes en realidad, es que el estado de la sustancia de trabajo en cualquier punto del equipo es constante a lo largo del tiempo, permanece constante. El estado, es decir, por ejemplo, si fuese una caldera, entra agua, sale vapor. Si yo mido la presión del agua de entrada aquí, la presión, esa se mantiene constante a lo largo del tiempo en ese punto, no cambia. En otro punto puede ser diferente, un valor distinto, un valor P2, pero a lo largo del tiempo es constante, no cambia. Bueno, lo bueno de eso es que facilita el cálculo, porque si las variables estuvieran cambiando en los diferentes puntos en función del tiempo, bueno, la matemática está, ¿cierto? Son las ecuaciones diferenciales. Afortunadamente está el computador para estudiar lo que llamaríamos regímenes transientes, ¿cierto? Lo transiente cuando la cosa cambia en el tiempo. Entonces, para nosotros el régimen permanente se caracteriza por estas tres situaciones: que el flujo máximo que entra igual al que sale, ¿ya? Y que la suma de energías que entran igual a la suma de energías que salen. Y la tercera tiene que ver con el estado de la sustancia de trabajo, que permanece constante y por lo tanto las propiedades no varían en el tiempo. De tal manera que cuando uno va a hacer un balance de energía a una planta y se le olvidó medir una propiedad, puede ir al mes siguiente y pedir a los operadores ahí que echen a andar el equipo en las mismas condiciones. Uno puede medir algunas variables críticas y que tengan los mismos valores que las anteriores, bueno, y ahí toma la medición que le faltó. Bueno, aquí está el análisis general del sistema abierto, un equipo cualquiera, ¿cierto? Entra fluido y sale fluido. Este flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Esa es la primera característica, muy importante. El flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Esto en kilos por segundo en materia. Y lo otro tiene que ver con las energías. Todas las energías que entran aquí tienen que ser igual a todas las que salen. ¿Cuáles son las que entran? Bueno, si ahora entra fluido, y eso es una diferencia con el caso de los sistemas cerrados. Si aquí entra agua, esta agua tendrá que entrar a una cierta velocidad, por lo tanto tiene energía cinética. Y esta agua entra a una cierta cota, a una cierta altura, tiene energía potencial. Y esta agua tiene una determinada presión y temperatura y por lo tanto ahora tiene entalpía. No se olviden que la energía de tipo térmico ahora es la entalpía. Sigue siendo la energía interna, solamente que le hemos sumado el trabajo de flujo. Lo mismo, este fluido que sale, ¿cierto? Si sale a una cierta velocidad, tiene que salir a una cierta velocidad, tiene energía cinética.
sale en una posición que no tiene que por qué ser la misma que la de entrada, y tiene energía potencial, y sale con una determinada presión y temperatura que puede ser distinta a la de entrada, por lo tanto también tiene una entalpía diferente. Y al igual que en el caso anterior, vamos a suponer nosotros que calor y trabajo en este caso están ingresando. Y para eso me falta el signo positivo como superíndice tanto en el calor como en el trabajo, para tener la ecuación más general. Y de acuerdo a la segunda característica que mencionábamos recién de los equipos cuando trabajan esto en régimen permanente, es que en el interior del equipo no se está acumulando ni disminuyendo la energía. Es decir, no hay variación de energía en el interior, variación de energía en el fluido que está internamente acumulado en la máquina. No cambia, así que esa variación es cero. Por lo tanto, nuestra ecuación base, ¿se acuerdan ustedes que nosotros partimos diciendo que la ecuación de balance era que la suma de energías que entran tenía que ser igual a la variación de energía del sistema más la suma de las que salen? Ahora, este término es cero. O sea, la suma de las que entran es igual a la suma de las que salen. Y ahora las que entran aparecen las asociadas al fluido que entra y las asociadas al fluido que sale. Y además de que aquí vamos a suponer que estas dos energías de transferencia, calor y trabajo, ingresan. Así que matemáticamente es bastante simple esta situación, ¿cierto? Si uno se deja, la primera ecuación de balance está allá. La suma de energías que entran igual a la suma de energías que salen. Así es que aquí se plantea entonces que cuáles son las que entraban. Bueno, calor y trabajo dijimos, y por eso tiene el superíndice positivo. No nos olvidemos que este trabajo ahora es sistema abierto, ¿sí? Y las asociadas al fluido que ingresaba, su entalpía, su energía cinética y potencial. Y las que salen, bueno, la del fluido que sale, ¿no? Esa ecuación que es la de balance, que viene de esta es la principal, se puede reescribir dejando aparte calor y trabajo, ¿cierto? Como H2 menos H1 más cinética 2 menos cinética 1 más la potencial 2 menos la potencial 1. Esa sería la ecuación fundamental. ¿Qué cuidado hay que tener aquí? Primero, con respecto al calor y al trabajo. Nosotros hemos supuesto que ingresan y para eso tenemos este signo positivo aquí para recordarnos eso. Cuando queramos aplicar esta ecuación a un equipo cualquiera que se comporta como sistema abierto, lo primero es ver, bueno, ¿hay intercambio de calor? Sí, pero el calor ese llega o sale. Si llega, se mantiene el signo positivo. Si sale, hay que ponerle negativo. Lo mismo respecto al trabajo. En el caso de las calderas, no hay trabajo, ¿cierto? Una caldera es como un califón. Uno le entrega calor a agua que está circulando ahí. No hay ningún eje en rotación ni pistón que se mueva, así que no hay trabajo, sería cero. Y lo otro que también es importante darse cuenta es que las energías del fluido, las más importantes en el caso de las máquinas térmicas, ¿cierto? Estamos hablando de termodinámica, termocalor, es la entalpía. Tanto así que estos dos términos o son ceros en algunos casos, o son muy pequeños respecto de este. Entonces, si fuese ese el caso, la ecuación queda bastante más chica. Los intercambios de calor y trabajo, suponiendo que ingresen, igual a la variación de entalpía, ¿no? Para el caso de los sistemas cerrados, la ecuación era la misma, solamente que para los sistemas cerrados este trabajo es sistema cerrado y esto es variación de energía interna. La misma ecuación. Bueno, esa es la ecuación, la principal, la primera. Uno debería trabajar con esta y ver también la importancia de esos términos. Pero repito, la mayor parte de las veces esos dos términos son despreciables. Y eso es lo que se dice acá, ¿cierto? Y por eso la ecuación se reduce a esa situación. Bueno, lo otro es que aquí, esa sería la primera ley aplicada al sistema abierto. No hay nada más. Calor más trabajo igual a la relación de entalpía.
Pero aquí también, decíamos, los sistemas abiertos se caracterizan porque hay un flujo de materia que entra y un flujo de materia que sale. Ese flujo de masa se puede calcular como el producto de la densidad por la velocidad y el área. Si yo quiero el flujo de agua que está entrando a la caldera, bueno, tengo que conocer la densidad del agua, la velocidad con la que entra el agua y el área de pasada por donde está entrando el agua. ¿Cómo se llega a esa ecuación? Bueno, se llega de esta relación de la densidad. Densidad es masa partido por volumen, ¿cierto? Esa es la definición. Aquí no se comete ningún pecado si yo tanto el numerador, la masa, la evalúo por unidad de tiempo, ¿cierto? En vez de kilogramos, kilogramos por segundo. Y lo mismo el volumen. Volumen en metros cúbicos, con el puntito significa que es un flujo volumétrico, es decir, metros cúbicos por segundo. Entonces de aquí despejo el flujo másico, que va a ser densidad por el volumen, ¿cierto? Y ese volumen por unidad de tiempo, que también volumen por unidad de tiempo, ¿cierto? Estamos hablando de eso mismo, ¿cierto? Metros cúbicos partido por segundo. Esto lo podemos llamar flujo porque es por unidad de tiempo, flujo volumétrico, flujo en volumen o caudal. Tal como kilogramos por unidad de tiempo, ¿cierto? Este es un flujo de masa, a este otro le llamamos flujo volumétrico, pero también se reconoce como caudal. Bien, entonces no olvidarse de que también está esta otra ecuacioncita, ¿cierto? A la de primera ley, la primera ley para los sistemas abiertos, calor más trabajo igual a la variación de entalpía, y la otra ecuación es que el flujo másico que entra igual al flujo másico que sale, ¿cierto? Es decir, la densidad de entrada por la velocidad de entrada por el área de entrada igual a la densidad de salida por la velocidad de salida y por el área de salida. Entonces, esta ecuación es interesante, la del flujo másico o del principio de continuidad también se le llama. Principio de conservación de la energía y principio de conservación de la masa. Dos ecuaciones para hacer los balances acá. Bueno, es interesante esta porque aquí aparecen las áreas y esto permite el diseño. Si yo conozco, o sea, si tengo que hacer pasar una cierta cantidad de kilos por segundo, mi proceso requiere un cierto caudal conocido, y yo sé la velocidad a la cual se va a mover ese flujo y sé qué fluido es, o sea, conozco su densidad, yo podría determinar cuál debiera ser el área de pasada, ¿cierto? Y si conozco el área, puedo calcular el diámetro del ducto, ¿cierto? Si el área de una sección circular, ¿cierto? Eso es pi diámetro cuadrado cuarto, ¿cierto? Si conozco el área, conozco el diámetro. Me permite diseñar también, entre comillas. Hay una ecuación ahí para diseñar. Bueno, teniendo claras las ecuaciones de balance, viene ahora a aplicar estas ecuaciones a los diferentes equipos. En primer lugar, las calderas. Las calderas son equipos térmicos cuya finalidad es obtener agua caliente, agua con mayor temperatura, como agua líquida me refiero, ¿cierto? Para servicios sanitarios o de calefacción, como también para producir vapor para uso industrial, y esto se logra a través de calor que se aporta mediante la combustión de un determinado tipo de combustible. Aquí podríamos hablar de diferentes tipos de calderas, incluso hay cursos de operación de calderas de 100 horas, porque las calderas no las puede manejar cualquiera, se necesita licencia. Pero no es certificado. Claro, igual que para manejar un auto, licencia. Los carabineros de las calderas son los inspectores técnicos de los servicios de salud. Ustedes tienen, la caldera tiene un error, no especifica. El decreto 48 era el antiguo 48, pero cambió. Sí, porque ya no son tan complejos como antes. Claro, cambió, pero igual, tal vez la operación cada vez más simple con las mejoras tecnológicas, pero el equipo es peligroso por la alta presión. Esa es
y crítico también por la cantidad de plata que hay que tener para comprar combustible. Estoy hablando de calderas que funcionan las 24 horas, los 7 días a la semana y los 365 días del año. Quemar y quemar. Bueno, ¿cómo? Este no es un curso de diseño de equipo, así que no nos vamos a meter en el diseño de los equipos. No hay tiempo para eso. Sí, lo único que vamos a considerar nosotros la caldera como una caja cerrada, ¿no? Y vamos a considerar aquí las energías más importantes. En el caso de la caldera, una de las energías importantes es el calor que le llega al agua. Este calor es parte del que genera el combustible cuando se quema. ¿Ya? No todo el calor del combustible cuando se quema llega al agua. Una fracción llega. Esta es la fracción esa que llega al agua. Hay parte que se pierde al ambiente, hay parte que se va por los humos a alta temperatura, ¿cierto? Este es el que le llega al agua. A la caldera entra agua y esa agua entra con una cierta entalpía, ¿cierto? Con energía cinética y potencial, y la que sale con las mismas energías. No hay trabajo. Entonces, el balance de energía para este equipo decía que la suma de energías que entran igual a la suma de energías que salen. ¿Cuáles son las que entran aquí? Bueno, el calor y las asociadas al fluido que entra, y las que salen, las asociadas al fluido que sale, ¿no? ¿Qué despejar de aquí? Bueno, normalmente interesa despejar el calor que debe recibir el agua. Cuando yo tengo una caldera, ¿cierto? Sé la condición del agua que tengo disponible para almacenar, la condición de salida del vapor, un requisito del proceso donde voy a usar el vapor. Entonces, me interesa saber cuánto calor tiene que recibir el agua para dejar esta agua que yo conozco en una condición que requiero. Y finalmente, cuánto combustible es el que tengo que quemar cuando esta caldera tiene un cierto rendimiento. Porque lo mismo que en el auto, a mí me interesa finalmente cuánta benzina tengo que echarle para llegar a Santiago, no cuánto es lo que realmente recibió el aire o la mezcla aire-combustible del ciclo. Me interesa el total que tengo que echarle, y para eso necesito el rendimiento del auto. Bueno, al despejar de aquí el calor, lo que uno se da producto de la experiencia, ¿cierto? Es que, bueno, en las calderas no hay trabajo. La energía cinética del agua que entra, bueno, existe, porque tiene que entrar a una cierta velocidad. Si tiene velocidad, el agua tiene energía cinética, lo mismo a la salida. Pero ese valor es pequeño respecto de la entalpía. Lo mismo a la salida. Y lo mismo la energía potencial. En el caso de las calderas depende del tamaño, ¿cierto? El agua puede entrar por abajo y el vapor sale por ahí arriba. Hay diferencia de cota, hay variación de energía potencial entre el agua que entra y el vapor que sale, pero esa diferencia en términos de energía es pequeña respecto de la variación de entalpía que sufre el agua. Entonces, si esos términos son cero, me queda que el calor acá es solamente la diferencia de entalpía entre el agua o el vapor que sale y el agua que entra. Como está con letras minúsculas, esto está en kilojoule por kilo. Si yo quiero el calor total, bueno, multiplico por el total de kilos que están circulando, como está ahí en amarillo. Este lo saqué del balance y multiplico por el total de personas, de kilos. Y ahí tengo la cantidad de calor por unidad de tiempo que recibe el agua en la caldera. Por otro lado, el calor que entrega el combustible, ¿cierto? No toda la energía química del combustible o su poder calorífico es traspasada al agua en la caldera, ya que en toda combustión hay pérdidas. Y aquí hay por lo menos 6 situaciones. Ustedes la pueden revisar. Y por lo tanto yo puedo determinar el rendimiento de la caldera, ¿cierto? Como del total de calor que yo genero al quemar el combustible, todo ese calor que generamos con el combustible cuando lo quemamos, ¿cuánto de eso pasó al agua? Eso es el rendimiento de la caldera.
Ahora, normalmente los rendimientos de la caldera, tal como el rendimiento del auto, uno lo conoce. O está en los catálogos, o cuando la máquina se compró, se instaló la caldera, ¿cierto? Se hizo los ensayos normalizados y se conoce ese rendimiento. Uno conoce su equipo, así que esto normalmente puede ser un valor conocido. El calor que pasa al agua en la caldera es el que sacamos por la primera ley. Ahí está, esto lo acabamos de ver. Y el calor generado por el combustible cuando se quema, bueno, el tipo de combustible está en el poder calorífico y multiplicamos por la cantidad de kilos por hora o por segundo de combustible que se están quemando. Y por 100 para que esto nos quede en porcentaje. Entonces, este es un rendimiento térmico, un indicador del aprovechamiento del calor de la combustión que pasa al agua, que es la caldera. ¿Qué es lo que yo conozco aquí? Normalmente yo conozco el rendimiento de la caldera, conozco la cantidad de agua que estoy calentando o de vapor que me genera mi caldera, conozco la condición del vapor que me requiere el proceso, la del agua que ingresa a la caldera que tenemos disponible, ¿cierto? Conozco el tipo de combustible, así que de aquí yo podría calcular cuánto combustible necesito para que funcione mi equipo. ¿Cuánto combustible? Lo vamos a ver en los ejercicios más adelante. Bueno, ese es el balance de energía aplicado a la caldera que se comporta como sistema abierto, ¿cierto? Y ahí vimos el rendimiento. Luego hay otro equipo que trabaja con vapor, que son las turbinas, y la idea de la turbina es transformar en este caso la energía térmica del vapor, es decir, su entalpía, ¿cierto?, en trabajo mecánico. El vapor entra a la turbina con alta presión y temperatura y el equipo experimenta una gran caída de temperatura y presión, lo que se manifiesta como una disminución de la entalpía del vapor. Disminución de entalpía o caída de entalpía se habla, ¿cierto? Cae la entalpía y esa diferencia de entalpía es la que se transforma en trabajo mecánico. Ahí está la turbina. Las turbinas bueno, esta turbina está puesta al revés. Bueno, la cosa es que a la turbina, por un lado, entra vapor, ¿cierto?, y sale vapor. El vapor que entra, tal como veíamos en la primera esquema, ¿cierto?, del caso general, tiene entalpía ese vapor, energía térmica, ¿cierto?, tiene energía cinética y potencial, pero aquí ya la estamos despreciando, la cinética y potencial. Lo mismo a la salida, sale vapor, que también tiene que salir con energía cinética y potencial, pero ya la despreciamos, sale con entalpía, ¿no? Lo importante aquí es el trabajo que genera la turbina al tener este eje en rotación, trabajo que sale, ¿cierto?, el vapor lo realiza, y hay una pérdida de calor porque este vapor está a alta temperatura, ¿cierto? Puede ser unos hasta 600 grados Celsius en el vapor, y por mucha aislación que le pongamos siempre, normalmente hay una pérdida de calor. A no ser que se diga que esta turbina está muy bien aislada y el proceso es adiabático, que tendría que ser. Entonces, el balance de energía, suma de energías que entra igual a la suma de energías que salen. ¿Qué es lo que entra? H1, nada más. Le entra vapor aquí. ¿Y qué es lo que sale? Sale trabajo, sale vapor con su energía más importante y la pérdida de calor. ¿Qué despejar de ahí? Bueno, normalmente lo que normalmente se requiere calcular es el trabajo, es decir, yo tengo una turbina, tengo vapor disponible, tengo la condición a la cual va a caer el vapor, por lo tanto puedo determinar esta entalpía, y con esta cantidad de vapor que yo tengo disponible, con esa energía que sale de la caldera, ese vapor normalmente, así que ese valor es conocido, yo me interesa saber cuánto trabajo puedo obtener de esa turbina. Bueno, ahí está el balance ahí arriba, ¿sí? Las energías que entran, las asociadas al fluido, pero ya se expresó aquí la energía cinética y potencial. Y si quiero el trabajo total, multiplico este trabajo específico, ¿cierto?, por el total de kilos por segundo que están pasando. Bien,
Luego, otros equipos como los compresores y gases, los compresores y bombas, se analizan de la misma manera, porque el objetivo de ambos equipos es más o menos el mismo, es incrementar la presión de un fluido. En el caso de los compresores, aumentar la presión de gases. Y en el caso de las bombas, incrementar la presión de un líquido. Gases, bueno, los compresores que yo más he visto comprimen aire, ¿cierto? Porque también hay otros gases. Y de líquido, el agua. Para el caso de la bomba. Entonces acá ambos equipos tienen la misma finalidad y es elevar la presión estática de un fluido. Y para hacer posible esto, ¿cierto? A estos equipos hay que entregarle energía para que puedan traspasar esa energía al fluido incrementándole la presión. Esa energía la puede entregar ya sea un motor eléctrico, un motor a gasolina o un motor diésel, como también pudiese ser una turbina a vapor que mueva la bomba, mueva el compresor. El esquema del compresor ese, muy parecido al de la turbina, pero al revés. Y, bueno, la diferencia es que la turbina rechazaba trabajo, dejaba un eje en rotación al pasar el vapor. Acá el compresor succiona aire, entra aire, ¿cierto? Un cierto flujo con una cierta cantidad de kilos por segundo, y este aire entra con una energía térmica, ¿cierto? Que le llamamos entalpía, pero también entra con energía cinética y potencial, que aquí ya también la estamos despreciando. Pero este compresor, para que aumente la presión del aire, tenemos que entregarle trabajo, que normalmente, como decíamos, lo aporta un motor eléctrico, un motor de combustión o una turbina a vapor. Al comprimir, el aire obviamente aumenta su presión, pero también su temperatura, y a veces alcanza niveles importantes ese aumento de temperatura, tal que hay una pérdida de calor también al ambiente. Y la presión de salida obviamente es mayor que la de entrada. Entonces aquí, de nuevo, la suma de energías que entran igual a la suma de energías que salen, porque dentro del equipo aquí no se acumula energía. ¿Qué es lo que entra? Hay que entregarle trabajo, entra el aire con una cierta entalpía, ¿y qué sale? Bueno, sale calor y sale el fluido con mayor presión y con una entalpía, mayor presión que se manifiesta como una mayor entalpía. Entonces ahí está el balance de energías. ¿Y qué se requiere calcular normalmente? Bueno, el trabajo que se requiere para comprimir. De cuánto finalmente va a tener que ser el motor eléctrico, digamos, para poder mover este compresor en este caso. Y me queda aquí que es la diferencia de entalpía más la pérdida de calor. Si yo quiero la potencia o el trabajo total por unidad de tiempo, multiplico la energía que requiere cada kilo por el total de kilos por segundo que quiero comprimir. Para el caso de las bombas, que decíamos el objetivo es el mismo, pero comprimir líquido, el balance es el mismo, en la misma situación, con la única diferencia que en el caso de las bombas no hay un incremento de temperatura en el agua y al aumentarle la presión al agua, no hay un aumento de temperatura importante, así que no hay pérdida de calor. Así que si vemos arriba, el trabajo acá es la diferencia de entalpías del agua nomás, arriba era la diferencia de entalpía más la pérdida de calor. La diferencia de entalpía más la pérdida de calor. Aquí la única diferencia es que no hay pérdida de calor, entonces es la diferencia de entalpía, ¿no? Y si yo quiero el trabajo total del motor o la potencia que recibe el agua, multiplico el trabajo que calculé con el balance de energía, que es el trabajo normalmente específico, es decir, por unidad de masa, por el total de kilos por segundo. Luego hay otro equipo que también se comporta como sistema abierto, que son las toberas. Estos equipos, más que equipo diría yo, un dispositivo o un accesorio, son pequeñas. La finalidad de esto es incrementar la energía cinética del fluido, ¿cierto? Aumentar la velocidad del fluido. Esto es lo mismo que pasa cuando uno quiere regar, ¿cierto? Ya está cambiando el clima, va a haber que empezar a gastar plata en agua para regar el pasto. Si uno deja
echa a correr el agua, ¿cierto? Si no tiene el pitón que regula el área de pasada, solamente la manguera, el agua va a caer a una cierta distancia. Si yo quiero que llegue más lejos, aprieto el extremo de la manguera, ¿cierto? Y llega más lejos. Y eso es porque obstruyo el área de pasada. O la achico, digamos, la disminuyo. Entonces, si inicialmente estaban pasando 10 kilos por segundo por un área, el área inicial, si yo disminuyo el área, para que sigan saliendo los mismos 10 kilos por segundo, tienen que salir más rápido, con mayor velocidad. ¿Mayor presión? La presión de salida es la misma porque sale a presión atmosférica afuera. Sí. Entonces, el objetivo aquí es aumentar la energía cinética o la velocidad en realidad, a expensas de una caída de presión. Bueno, hay una caída de presión cuando esto continúa, el flujo continúa. Pero en el caso de la manguera que estábamos conversando, como cae siempre afuera a presión atmosférica, no habría ese problema. Ahora, en estos dispositivos no hay trabajo. Lo único que hay es un estrechamiento del área pasada que provoca un aumento de velocidad nomás. Entonces, ¿cuáles son las energías importantes? Si aquí el objetivo es incrementar la velocidad, ya no puedo despreciar la energía cinética. Si el objetivo es aumentarla. En el caso del vapor, cuando uno mueve vapor, lo mismo que cuando uno se mueve en auto, la velocidad recomendada o velocidad de crucero, 90, 100 kilómetros por hora, ¿sí? Es la velocidad económica, o con la cual yo tengo el mayor rendimiento en el vehículo, me sale más barato el viaje. Yo también podría irme a 200, llego antes, pero me sale mucho más caro en benzina, ¿sí? Gasto más. En el caso del vapor, también la velocidad recomendada para mover vapor y gases es del orden de 30 metros por segundo. Esa es la velocidad máxima. ¿Uno puede moverlo a mayores velocidades? Sí, pero hay más ruido y hay más pérdida de energía. ¿Ese es el efecto Venturi? El efecto Venturi es el efecto de cuando uno tiene un flujo de un fluido a alta velocidad, genera por donde pasa ahí una caída de presión, produce una succión. Bueno, en este caso estaba hablando de las velocidades. Aquí son del orden de 10, digamos, 30 es del orden de 10. ¿Cierto? Las velocidades que se obtienen a la salida de las toberas son del orden de 1000. Entonces, si aquí tengo 10 y acá 1000, esto lo puedo, la velocidad o la energía cinética de entrada la puedo despreciar respecto de la de salida. ¿Cierto? Sobre todo porque en la energía cinética la velocidad va al cuadrado. Si aquí la velocidad es de 10, al cuadrado serían 100, y acá era 1000, al cuadrado es 1.000.000. Entonces, 10 contra 100, el 10 ya es despreciable, pero en términos de energía cinética serían 100 contra 1.000.000, más despreciable el 100. 100 pesos contra 1.000.000 de pesos, 100 pesos despreciable. Y lo que sí pudiese existir aquí es una pérdida de calor. Ahora, al hacer el balance de energía, ¿qué es lo que interesa calcular normalmente? La velocidad de salida. Y aquí las energías que entran, bueno, la del vapor, su energía de tipo térmico, y la cinética, lo mismo la salida, la entalpía y la energía cinética. Y ahí estaría despejado entonces la velocidad de salida. Y, bueno, ¿qué dice la nota ahí? Dice que normalmente el fluido circula tan rápido que la oportunidad de transferir calor es despreciable. Además que el dispositivo es pequeño. Entonces normalmente esa pérdida de calor que se está considerando aquí se puede despreciar también. Por ende se puede considerar el proceso adiabático, la pérdida de calor es cero. Además, la velocidad de entrada es despreciable frente a la variación de entalpía y también frente a la energía cinética de salida. La de entrada es muy pequeña. Por lo tanto, la velocidad de entrada también puede ser despreciada. Bueno, y finalmente, las válvulas, ¿cierto? O las llaves que se le llama en la casa, ¿cierto? En el lavamanos, en el lavaplatos, las llaves son válvulas. ¿Qué pasa con el balance de energía del fluido? Bueno, las válvulas son elementos de regulación, ¿cierto? Regulan presiones y flujo.
Flujo en el sentido de que mientras más abro yo la llave, más flujo sale. O si la cierro, menos flujo. Y también ahí hay una regulación de presión. Entonces, esa regulación se obtiene mediante estrangulamiento que provoca la válvula ahí a la pasada del fluido. Entonces, ¿qué ocurre en la válvula? Cuando el equipo o el sistema, ¿cierto?, está funcionando y hay una válvula de por medio, cuando yo echo a andar el equipo y lo quiero dejar funcionando en la condición de operación que me interesa, la válvula la regulo y la dejo en una determinada posición que es la que me interesa para mi condición de operación. Y de ahí nadie más me mueve la válvula, ¿sí? Porque si alguien mueve la válvula mientras estoy haciendo el balance, me va a cambiar la condición de régimen permanente o de flujo estacionario. Entonces nadie la mueve. En ese caso, como nadie la mueve, no hay trabajo. No hay nada que se mueva. Las válvulas son pequeñas, así que es poco el fierro caliente que hay que permita transferir calor. La pérdida de calor es pequeña. La velocidad de entrada con la velocidad del fluido a la salida prácticamente son iguales. No hay variación de energía cinética. Como el equipo es pequeño, la posición de entrada del fluido con la de salida están a la misma altura. No hay variación de energía potencial tampoco. Entonces, todas las energías o las variaciones son cero, excepto la de entalpía. O la variación de entalpía es cero, o dicho de otra manera, la entalpía con la que entra el fluido es igual a la entalpía con la que sale. O sea, se dice que el proceso es isoentálpico o isentálpico, también se puede pronunciar de esa manera. La entalpía o la energía que lleva un kilo que entra a la válvula es la misma energía del kilo que sale. H1 igual a H2. Lo único que hace la válvula es regular cierto flujo, pero una vez que el flujo ya se reguló, se estableció, nadie más la toca. El flujo es el que se estableció, ¿no? Bueno, esos son la primera ley aplicada a los sistemas abiertos, ¿cierto? Y revisado, aplicado a los diferentes equipos. Lo que nos queda por ver ahora es aterrizar toda esta teoría en algunos ejercicios. Y por eso vamos a tener, decíamos, 3 sesiones. Miércoles 4, sábado 7 y miércoles 11. Normalmente un ejercicio por clase, y mi compromiso es que el certamen del sábado 14 sería algo muy parecido a uno de esos 3. Y el que le va mal lo repite el 18. ¿Un ejercicio? No. Es que es un proceso con 8 preguntas. Calcule. Bien, eso sería la primera ley de la termodinámica, el principio de conservación de la energía aplicada a los sistemas cerrados y abiertos. Y nos queda aplicar esto.